Por favor, no lastimes a mi bebé. La voz débil de Bethany resonó en las piedras heladas, mientras los grilletes de hierro negro se hundían más en su piel translúcida. El sonido del metal haciéndose pedazos por las manos desnudas del hombre misterioso hizo temblar las paredes de la prisión. ¿Quién se atrevió a poner cadenas a una hembra embarazada? El rugido primitivo que brotó de esa garganta prometía sangre y fuego. Pero ¿por qué aquel desconocido arriesgaría todo por una esclava condenada? Déjale tu like y cuéntame desde dónde estás viendo. Quiero saber si tú también sientes esta energía increíble cuando el destino encuentra el amor verdadero. El hedor de las mazmorras subterráneas de Ciudad de Tonatiuh era una mezcla nauseabunda de orina añeja, moho y desesperación humana. Pero para Bethany, prisionera de la celda 17 hacía 3 semanas, lo peor no era el olor que se le pegaba a la piel como una segunda capa de inmundicia, era el silencio. El silencio mortal de aquellos que ya habían perdido toda esperanza de gritar por justicia. Embarazada de 7 meses, su vientre redondeado se presionaba contra el suelo de piedra fría y húmeda cada vez que intentaba acomodarse. Los tobillos, hinchados por la retención de líquidos del embarazo, estaban sujetos por grilletes de hierro negro forjados especialmente para contener la fuerza sobrenatural de los alfas. Para su delicada piel de omega, eran instrumentos de tortura que dejaban marcas moradas y cortes profundos a cada movimiento. La acusación que la había traído hasta allí era tan afilada como absurda. El robo del collar de diamantes ancestrales de doña Xochitl de la Garza, una joya que valía más que 10 vidas de esclavas como ella. Bethany conocía la amarga verdad detrás de esa mentira elaborada. Había presenciado, escondida detrás de las cortinas de terciopelo de la sala de estar, cuando su señora perdió la preciosa herencia familiar en una mesa de apuestas ilegales en el barrio de los Barcazas de Ciudad de Tonatiuh. Doña Xochitl había llegado a casa esa noche con los ojos rojos de llanto y alcohol, murmurando disculpas para un marido ausente. Necesitaba un chivo expiatorio para justificar la desaparición de la joya antes de que don Ricardo de la Garza descubriera sus escapadas nocturnas. ¿Y quién mejor que una esclava muda, sin derechos, sin voz, sin valor ante la ley? Bethany cerró los ojos adoloridos, sintiendo al bebé patear vigorosamente contra sus costillas. Cada movimiento de la criatura era un cruel recordatorio de que 2 vidas languidecerían en ese agujero olvidado por Dios. Acarició su vientre con las manos temblorosas, susurrando promesas vacías de que todo estaría bien, sabiendo que mentiría hasta su último aliento. Las piedras heladas succionaban el calor de su cuerpo ya debilitado por la desnutrición. Hacía días que no recibía una comida decente. Solo sobras de pan mohoso y agua sucia que los guardias arrojaban a través de los barrotes como si alimentaran animales. Sus labios estaban agrietados, la garganta seca como pergamino antiguo. Pero lo que más dolía era la soledad absoluta. Nadie vendría a buscarla. Nadie cuestionaría su desaparición. Era solo otra esclava que había huido según los registros oficiales. La crueldad de la indiferencia. Una propiedad más perdida, fácilmente reemplazable. 3 pisos más arriba, en las bulliciosas calles de Ciudad de Tonatiuh, algo extraordinario estaba sucediendo. El rey Fénix, conocido en todo el reino de Quetzal como el Reformador, por sus políticas progresistas e inspecciones sorpresa, había decidido hacer una de sus famosas visitas no anunciadas. Detestaba la pulcra burocracia de la corte. Prefería sentir el pulso real de su gente en las calles, en los mercados, en las prisiones donde la verdad se escondía de los ojos nobles. Así es nuestro rey, siempre buscando la justicia real. Fénix caminaba por las calles empedradas con pasos decididos, su imponente presencia haciendo que comerciantes y transeúntes se inclinaran respetuosamente. A sus 32 años, era un alfa supremo en la cima de su fuerza física y mental. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad que podría intimidar a los más valientes, y su estatura de casi 2 metros proyectaba sombra sobre cualquier mortal común. Vestía ropas sencillas, una túnica de cuero marrón y pantalones oscuros, para pasar desapercibido, pero era imposible ocultar el aura de poder que emanaba de cada poro.
Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una cola baja, revelando una mandíbula angular marcada por una pequeña cicatriz cerca de la oreja izquierda, recuerdo de una batalla en su juventud. Cuando llegó a la prisión distrital, el jefe de alcaides casi se desmaya al reconocerlo. El hombre gordo y sudoroso intentó desesperadamente esconder algunos registros a sus espaldas, balbuceando explicaciones incoherentes sobre procedimientos de rutina y detenidos temporales. Quiero ver todas las celdas. Ahora. La voz de Fénix cortó el aire como una hoja, no admitiendo objeción. El jefe de alcaides, temblando visiblemente, guió al rey por los húmedos y oscuros pasillos. Intentaba sutilmente saltarse ciertas áreas, murmurar sobre sectores en mantenimiento. Pero Fénix no era tonto. Su intuición de alfa estaba en alerta máxima. Había algo muy, muy mal en ese lugar. ¿Lo sienten ustedes también? Esa energía oscura que presagia un drama inolvidable. Fue cuando llegaron al tercer nivel subterráneo que el olor lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No era solo el hedor habitual de las prisiones descuidadas. Era algo mucho más específico y perturbador. Olor a leche materna, miedo puro y sangre inocente. Una combinación que hizo que sus instintos protectores licanos entraran en estado de frenesí. El gruñido que vibró en su pecho fue tan bajo y amenazador que las antorchas en las paredes parecieron temblar. El jefe de alcaides dio un paso hacia atrás, sudando aún más profusamente. ¿Qué celda es aquella? Fénix señaló al fondo del pasillo, donde una figura estaba acurrucada en la oscuridad. Es solo una ladrona, Majestad. Nada que deba preocuparle a usted. Podemos volver a... Pero Fénix ya caminaba decididamente hacia la celda 17. A cada paso, el olor a sufrimiento se hacía más intenso, activando cada instinto primitivo en su cuerpo. No era atracción sexual o reconocimiento de pareja. Era algo mucho más fundamental. La ofensa primordial a la propia naturaleza licano de ver a una hembra embarazada, la portadora sagrada de la vida, siendo tratada como basura desechable. Cuando sus ojos dorados se fijaron en la figura de Bethany, encogida en la esquina de la celda con el vientre prominente presionado contra las piedras heladas, una furia ancestral se apoderó de su ser. Aquella visión era una afrenta a todo lo que representaba como alfa, como protector, como rey. Abra esta celda, inmediatamente. Su voz estaba cargada de una autoridad que hacía vibrar el aire. El alcaide balbuceó algo sobre que la llave estaba en la oficina superior, sobre procedimientos, sobre autorizaciones necesarias. Pero Fénix no escuchó nada más que los débiles latidos del corazón que venían de dentro de la celda. 2 corazones. Uno grande y débil, uno pequeño y acelerado. La visión del metal negro cortando la piel translúcida de los tobillos de Bethany disparó una adrenalina violenta en sus venas. Sin una palabra, se acercó a las rejas y extendió las manos a través de las barras de hierro, agarrando las gruesas cadenas que sujetaban a la prisionera. Lo que sucedió a continuación desafió todas las leyes de la física conocidas. Fénix, usando solo la fuerza bruta de sus manos, comenzó a tirar y torcer el metal. El sonido era ensordecedor. Un agudo gemido metálico que resonó por los pasillos como el grito de muerte de un demonio. Chispas volaron cuando el hierro negro, forjado para ser indestructible, comenzó a deformarse bajo la presión sobrenatural. El alcaide cayó hacia atrás, aterrorizado, cuando las cadenas finalmente se partieron con un estruendo que sonó como un disparo de cañón. Pedazos de metal volaron en todas direcciones, dejando marcas en las paredes de piedra. Bethany, que había permanecido semiconsciente durante todo este tiempo, sintió brazos cálidos y fuertes que la levantaban del infierno helado en el que se había estado hundiendo durante semanas. Por primera vez en tanto tiempo, un olor diferente invadió sus sentidos embotados por el sufrimiento. Sándalo masculino mezclado con lluvia de verano y algo indefinible que hablaba directamente a su alma cansada. Ella intentó abrir los ojos, pero la agotación era demasiada. Solo logró distinguir el contorno de un rostro angular cerniéndose sobre ella.
ojos dorados brillando con una intensidad que pudo haber sido ira o preocupación. «Estás a salvo ahora», murmuró Fénix, su voz ronca de emoción contenida. «Nadie más va a lastimarte». Él la levantó en sus brazos con una delicadeza que contrastaba drásticamente con la violencia que acababa de demostrar. Bethany era demasiado ligera. Sus huesos prominentes bajo la piel pálida atestiguaban semanas de inanición. El bebé en su vientre se movió, como si reconociera la presencia de un protector. Fénix se volvió hacia el aterrorizado alcaide, sus ojos brillando con una promesa de retribución que hizo que el hombre se ocultara detrás de un pilar. Dios mío, qué intensidad. ¿No sienten cómo el destino se forja en estos momentos épicos? Si me entero de que alguien más está siendo mantenido en condiciones como estas, vas a descubrir personalmente lo que es estar encadenado en una celda sin comida ni agua. ¿Me estás entendiendo? El hombre asintió frenéticamente, incapaz de formar palabras. ¿Es que este rey no se anda con juegos? ¡Qué carácter! Bethany fue llevada a toda prisa a la sala médica del Palacio de Obsidiana, la majestuosa residencia real. Imagínense, queridos. La imponente estructura de piedra negra se alzaba contra el cielo como una fortaleza inexpugnable, pero por dentro... ¡Ay! Por dentro era sorprendentemente acogedora, con gruesas alfombras, chimeneas siempre encendidas y ese aroma constante a lavanda y miel que te envuelve. ¡Qué contraste más delicioso! El doctor Gael Ríos, el médico real, era un hombre anciano de cabellos completamente blancos y manos increíblemente hábiles. Un sabio. Había servido a 3 generaciones de la familia real y ya lo había visto todo, pero nunca un caso que tocara su corazón profesionalmente distante como el de Bethany. ¿Será que el amor de esta historia empieza a ablandar hasta el más duro? El examen inicial reveló desnutrición severa, deshidratación peligrosa y preocupantes signos de preeclampsia. Pero lo que más alarmó al doctor fueron las profundas marcas dejadas por los grilletes, heridas infectadas que podrían haber causado envenenamiento de la sangre si no se trataban de inmediato. Pobre Bethany, cuánto sufrimiento ha soportado. Dejen su me gusta si también sienten esta injusticia. Majestad, dijo Gael en privado, esta mujer estuvo muy cerca de la muerte. Unos días más en esas condiciones, y habríamos perdido tanto a la madre como a la criatura. Fénix permaneció al lado de la cama durante toda la primera noche. Sí, toda la noche, negándose a dejar la habitación incluso cuando los consejeros vinieron a llamarle para urgentes asuntos de estado. ¡Qué devoción, mis amores! Había algo en la frágil figura de Bethany que despertaba en él instintos que no comprendía del todo. No era atracción física inmediata. Ella estaba claramente demasiado debilitada para eso. Era algo mucho más profundo y primitivo, algo que grita conexión de almas. ¿Ustedes qué creen que siente el rey? Se encontró estudiando cada detalle de su rostro mientras ella dormía, incluso marcado por el sufrimiento. Sí, incluso así. Había una belleza delicada en sus facciones, cabellos castaño claro esparcidos por la almohada como seda, pestañas largas proyectando sombras suaves en sus pálidas mejillas, labios que, aún agrietados por la deshidratación, mantenían una forma naturalmente plena e invitadora. Pura poesía visual, ¿verdad? Pero era su expresión lo que más lo intrigaba. Incluso dormida, había una sutil determinación en su frente, como si estuviera librando batallas invisibles en sus sueños. Sus manos, aún relajadas, mantenían una posición protectora sobre el vientre, guardando instintivamente la vida que llevaba. ¡Qué fuerza! ¡Qué instinto maternal! ¿Es que el amor de una madre es invencible, o no? Cuando Bethany finalmente despertó a la mañana siguiente, tardó varios minutos en procesar dónde se encontraba. ¡Impresionante! La habitación era más grande que toda la casa donde había vivido con doña Xochitl. Cortinas de seda azul oscuro filtraban la luz dorada del sol naciente, creando un ambiente suave y acogedor. La cama era suave como una nube, con sábanas que olían a lavanda fresca. Un paraíso después de la oscuridad.
¿Qué creen que pensará al despertar en este lujo? Sus ojos se fijaron en el hombre, sentado en un sillón junto a la cama. Aún sentado, su presencia dominaba la estancia. ¡Qué aura tan imponente! Fue solo cuando se puso de pie que ella comprendió la magnitud total de su impresionante estatura. ¿Cómo se siente?, preguntó él, su voz más suave ahora, desprovista de la autoridad cortante que había usado en la prisión. Un contraste que sorprendió a su corazón herido. Bethany intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado seca. Él, con una velocidad sorprendente, se acercó de inmediato con un vaso de agua, ayudándola a sentarse y a beber a pequeños sorbos, un gesto de dulzura inesperada. ¿Quién es usted?, logró murmurar finalmente, su voz apenas un suspiro. Fénix. ¿Y tú?, respondió él, con esa cadencia que parecía hecha para los grandes salones. Ella dudó. Las esclavas no tenían apellidos, y rara vez eran llamadas por sus propios nombres. Una verdad amarga en este cruel destino. Bethany, susurró, su nombre un dulce murmullo. Bethany, repitió él, como si probara el sonido del nombre en su propia voz. Bethany, necesito que me cuentes exactamente lo que pasó. ¿Por qué estabas presa? Y así comenzó una conversación que se extendió por horas, un torbellino de emociones y verdades silenciadas. Inicialmente tímida y cautelosa, pues toda su vida le había enseñado que los hombres poderosos no eran dignos de confianza, Bethany se abrió gradualmente sobre los eventos que la llevaron a aquella prisión. Fénix escuchó cada palabra con atención absoluta, haciendo preguntas específicas que demostraban no solo interés, sino una mente aguda para los detalles investigativos. Fue cuando ella mencionó las misteriosas visitas nocturnas de hombres extraños a la casa de doña Xochitl de la Garza, que sus ojos se entrecerraron peligrosamente. El velo del engaño comenzaba a rasgarse. «Descríbeme a esos hombres, con el máximo de detalles posible», ordenó él, la seriedad de su voz resonando. Bethany se reveló poseedora de una memoria extraordinariamente precisa. Describió no solo las apariencias físicas de los visitantes, sino también conversaciones enteras que había escuchado por casualidad, nombres mencionados y lugares referenciados. Era como si su mente fuera una biblioteca viva de información que nadie jamás se había tomado la molestia de consultar. ¡Qué tesoro inesperado en medio de la adversidad, mis queridos lectores! Fénix se dio cuenta de que tenía entre sus manos algo mucho más valioso que una simple víctima de injusticia. Bethany era una testigo ocular de actividades que podrían representar amenazas directas a la seguridad del reino de Quetzal. En los días que siguieron, mientras ella se recuperaba físicamente, Fénix inició personalmente una investigación que revelaría capas de conspiración mucho más profundas que una simple joya perdida en apuestas. Las descripciones detalladas de Bethany llevaron su red de inteligencia a un establecimiento de empeño en el barrio de los Barcazas de la ciudad de Tonatiuh, fachada para un grupo extremista antimonarquía. El collar de diamantes de doña Xochitl de la Garza no había sido simplemente perdido, había sido deliberadamente entregado como pago por servicios de espionaje contra la corona. La pequeña mentira de una noble vanidosa se había revelado como la punta de un iceberg de traición política que amenazaba con desestabilizar todo el reino de Quetzal. El amor y la justicia abriéndose paso entre las sombras. Pero descubrir la verdad trajo consigo nuevos y profundos desafíos. La creciente cercanía entre el rey Fénix y la esclava embarazada desató rumores venenosos por los pasillos del Palacio de Obsidiana. El Consejo de Ancianos, aferrado a linajes reales y protocolos ancestrales, presionaba a Fénix para desechar a Bethany, una vez que ella hubiera cumplido su propósito como testigo. El destino es caprichoso, mis queridos. Majestad, declaró don Fernando Robles, la voz más severa del Consejo. Comprendemos su compasión por esta mujer, pero su presencia continua genera especulaciones inadecuadas. Quizás deba proveerle acomodaciones más apropiadas en otro lugar. Fénix los encaró con una expresión que hizo a varios consejeros removerse incómodos, sintiendo el gélido peso de su desaprobación. Lady Bethany, enfatizó, resonando el título con deliberada autoridad, permanecerá bajo protección real
hasta que yo decida lo contrario. Y sugiero que cualquiera con especulaciones inadecuadas las guarde para sí, a menos que desee discutirlas personalmente conmigo. Una declaración audaz. La tensión en el salón del consejo era palpable. Jamás habían visto al rey defender con tal vehemencia a alguien que, técnicamente, aún era propiedad de otro. Era un quiebre en el orden. Fue en ese instante tenso que el destino urdió una cruel ironía. El doctor Gael Ríos irrumpió en el salón con una expresión preocupada que de inmediato captó la atención de Fénix. Majestad, necesito hablar con usted en privado sobre la condición de la paciente. En el consultorio médico, lejos de oídos indiscretos, el doctor Gael Ríos reveló un descubrimiento que lo cambiaría, absolutamente todo. El bebé que Lady Bethany lleva sufre de una rara condición sanguínea, causada por la desnutrición severa que ella enfrentó. La criatura necesita transfusiones de sangre compatible para sobrevivir, pero no cualquier sangre, Majestad. Debe ser de alguien con el antiguo linaje de los guerreros del norte, un tipo sanguíneo que se ha vuelto extraordinariamente escaso a lo largo de los siglos. Fénix sintió un escalofrío helado recorrer su espina dorsal. Continúe, demandó, el aliento contenido. Hice pruebas preliminares y descubrí algo asombroso. Su sangre, Rey Fénix, es perfectamente compatible. De hecho, es la única compatibilidad encontrada en todos nuestros registros médicos. Imaginen la revelación. El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Fénix asimiló lentamente las explosivas implicaciones. Donar su sangre real para salvar al hijo supuestamente bastardo de una esclava era más que caridad. Era una declaración política que haría temblar los cimientos del reino de Quetzal, un desafío a siglos de tradiciones sobre pureza de linaje y jerarquía social. «Cuando comenzamos», fue todo lo que Fénix pronunció, su voz cargada de una resolución inquebrantable. Las semanas siguientes establecieron una rutina que, paulatinamente, se convirtió en el momento más anhelado del día de Fénix. Él visitaba a Bethany cada mañana para las transfusiones, y lo que empezó como un frío procedimiento médico, evolucionó natural e inevitablemente hacia conversaciones largas, íntimas y profundamente cautivadoras. El amor abriéndose paso. Oh, amigos, prepárense para esto. Bethany se reveló como mucho más que una valiosa testigo. Su mente aguzada, libre de los prejuicios de la educación formal aristocrática, ofrecía perspectivas únicas sobre los problemas del reino de Quetzal. Cuando el rey Fénix traía informes de estado para leer durante las sesiones médicas, ella, con una astucia sorprendente, frecuentemente señalaba fallas lógicas e inconsistencias que habían pasado desapercibidas para consejeros experimentados. Este informe sobre la cosecha de granos en la región de las Cumbres, dijo un día, señalando un documento oficial. Los números no tienen sentido. Afirman una producción récord, pero también mencionan que necesitaron importar semillas de emergencia 3 veces en el último semestre. O están mintiendo sobre la cosecha, o están ocultando algún otro problema. El rey Fénix verificó después y descubrió que Bethany estaba absolutamente en lo cierto. La región de las Cumbres había enfrentado una plaga de insectos que devastó las plantaciones, pero el gobernador local estaba falsificando informes para ocultar su mala gestión. Imaginen la perspicacia de esta mujer. Era exactamente el tipo de visión aguda que hacía que las conversaciones con ella fueran tan valiosas, un verdadero tesoro en medio de la burocracia. Pero, ¿quién puede negar el poder del destino? Había algo más creciendo entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba completamente preparado para reconocer. La atracción era sutil al principio, como el susurro de un viento antiguo. El modo en que los ojos de Fénix se demoraban en el rostro de Bethany cuando creía que ella no lo miraba, la manera en que ella se sonrojaba levemente cuando él se inclinaba más cerca para escuchar algo que ella decía en voz baja. Una chispa que empezaba a arder. Para Fénix, la confusión era particularmente frustrante. Como Alfa Supremo, había sido instruido sobre el concepto de alma gemela,
sobre cómo reconocería instantáneamente a su compañera destinada a través del olor único y el inconfundible clic del vínculo de almas. Pero con Bethany no había ese reconocimiento inmediato. Había atracción, un cuidado profundo, un deseo primitivo de protegerla a toda costa, sí, pero no la señal mágica que las leyendas antiguas describían con tanta épica. Lo que Fénix no sabía, y que estaba registrado solo en los libros más antiguos de la Biblioteca Real, textos que pocos se tomaban la molestia de consultar en la era moderna, era que los complejos hormonas de una mujer embarazada, concebida con otro hombre, podían crear una barrera biológica temporal. El olor natural de la conexión de alma gemela quedaba misteriosamente enmascarado hasta el nacimiento de la criatura, un mecanismo evolutivo que protegía a las hembras preñadas de cambios bruscos de pareja durante la gestación. El destino, mis amigos, es un juego de ingenio. Bethany enfrentaba sus propias batallas internas, un torbellino de emociones. La gratitud que sentía por Fénix se estaba transformando en algo mucho más complejo y, seamos sinceros, peligroso. Cada gentileza, cada momento de atención genuina, cada demostración de que él la veía como persona y no como objeto, hacía que su corazón se abriera un poco más, como una flor bajo el sol. Pero ella luchaba con todas sus fuerzas contra esos sentimientos, temiendo que permitirse depender emocionalmente de él sería solo cambiar una jaula de hierro por una de oro. Un temor tan real. Hombres poderosos, en su experiencia, siempre cobraban precios por sus generosidades. ¿Y qué podría ofrecer ella a un rey, además de problemas y complicaciones? «No tienes que seguir arriesgándote por mí», dijo ella una tarde, después de una sesión de transfusión particularmente larga que lo había dejado visiblemente fatigado. Fénix la encaró con una expresión que ella no pudo descifrar. «¿Crees que lo hago por obligación? No sé por qué lo haces. No entiendo por qué un rey sacrificaría tanto por una esclava y un bebé que ni siquiera es suyo». Él guardó silencio por un largo momento, estudiando su rostro con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Quizás porque hay cosas que son correctas, aunque no podamos explicar el por qué», dijo finalmente. «Quizás porque mirarte me hace querer ser un hombre mejor que el rey que soy». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos estaba preparado para explorar por completo. Oh, el drama del destino. ¿Quién más siente esta energía increíble en el aire? El 8º mes de gestación trajo consigo nuevos desafíos, y prepárense, amantes de las emociones fuertes, porque cada latido era una promesa de drama. Bethany estaba visiblemente más incómoda. El bebé había crecido significativamente gracias a las transfusiones regulares y a los cuidados médicos adecuados, pero el tamaño aumentado también significaba más presión en su cuerpo, ya comprometido por meses de negligencia, una verdadera prueba de resistencia para nuestra heroína. El doctor Gael Ríos expresó preocupaciones sobre posibles complicaciones en el parto. Su pelvis es naturalmente estrecha, y la desnutrición prolongada ha debilitado significativamente sus músculos abdominales. Necesitamos estar preparados para cualquier eventualidad. Fue también en ese periodo que la investigación sobre doña Xochitl de la Garza llegó a una fase crítica. Las evidencias recolectadas por Fénix, basadas en gran parte en el testimonio detallado de Bethany, habían construido un caso sólido de traición contra la noble y su red de conspiradores. La verdad estaba a punto de salir a la luz, amigos. El juicio de doña Xochitl de la Garza se convirtió en el evento social del año en Ciudad de Tonatiuh, con transmisiones para todas las manadas del reino de Quetzal a través de cristales de comunicación mágica. La acusada llegó al tribunal real vestida de negro, manteniendo una postura altiva que contrastaba dramáticamente con la gravedad de las acusaciones en su contra. ¡Qué desafío al destino! Por favor, denle un like a esta audacia. Fénix, actuando personalmente como fiscal, una prerrogativa real rara vez ejercida, presentó las evidencias meticulosamente. Utilizó los registros detallados de Bethany sobre las conversaciones escuchadas, los documentos incautados en la casa de empeños y las conexiones financieras que su investigación había descubierto.
Doña Xochitl, su voz resonó por el gran salón abarrotado. Usted no solo perdió deliberadamente un patrimonio familiar en actividades ilegales de apuestas. Usted entregó conscientemente ese patrimonio a enemigos de la corona para financiar actividades sediciosas contra este reino de Quetzal. Es el clímax que esperábamos. La defensa de Xochitl, liderada por el abogado más caro que el dinero podía comprar, intentó desacreditar a Bethany como testigo, argumentando que el testimonio de una esclava no podía ser considerado confiable contra la palabra de una noble. La tensión es palpable. Cuéntenme en los comentarios si también sienten esta injusticia. Fue entonces que Fénix, con una astucia digna de un rey, lanzó su jugada maestra. Había logrado interceptar correspondencias clandestinas entre los conspiradores que mencionaban, el giro del destino, a doña Xochitl de la Garza por su propio nombre, confirmando de manera irrefutable cada palabra que Bethany había pronunciado con el alma en un hilo. La victoria, para muchos, parecía ya asegurada. El aire del tribunal vibraba con una expectación silenciosa. Pero, este drama no podía terminar tan fácilmente. Fue justo en ese instante que doña Xochitl se puso de pie para pronunciar su declaración final. Lo que salió de sus labios, cual veneno dulce y mortal, fue una bomba devastadora que nadie, absolutamente nadie, había logrado anticipar. Su Majestad, espetó doña Xochitl, con una sonrisa más helada que el hielo y más letal que el veneno. Acepto que las evidencias en mi contra son, por ahora, sustanciales. Pero antes de aceptar mi sentencia, sí, me gustaría invocar la ley del vientre cautivo, Estatuto Real número 417, establecido por el rey Moctezuma III en el año de 1789. Un murmullo de confusión, una ola de incredulidad, recorrió cada rincón del tribunal. ¿Cuán cruel puede ser el olvido? Pocos, muy pocos, recordaban la existencia de tan arcaica y terrible legislación. El gran canciller, un venerable anciano cuya vida entera se había dedicado al estudio y la memorización de cada ley del reino de Quetzal, palideció hasta volverse un espectro mientras consultaba sus polvorientos volúmenes antiguos. Tras varios minutos de una tensión que cortaba el aire como una espada, se levantó con una expresión que predecía la tragedia. «La ley existe, Majestad». Su voz temblaba con una pena palpable. Establece que cualquier fruto gestado por una esclava mientras residía bajo el techo de un amo pertenece legalmente a la casa de dicho amo y no a la madre biológica que lo trajo al mundo. El mundo entero de Fénix se detuvo. Su sangre se heló en las venas. Dioses, la perfidia. Doña Xochitl no quería a Bethany. Oh no. Su cruel plan era mucho más retorcido. Quería al bebé, la joya más preciada de Fénix, como su venganza final. Si no podía escapar del castigo, al menos destruiría para siempre la felicidad de quien la había condenado. Según esta ley, continuó doña Xochitl, con un brillo triunfante en sus ojos, la criatura que está por nacer pertenece legalmente a mi esposo y a mí, ya que fue concebida mientras Bethany vivía en nuestra propiedad como nuestra esclava. Exijo mis derechos de propiedad sobre ese niño, sin dilación alguna. El tribunal quedó sumido en un silencio sepulcral, tan profundo que el aleteo de una mariposa se habría escuchado. La verdad, a veces, es la más amarga de las medicinas. Técnicamente, jurídicamente, ella tenía la razón. Esa ley arcaica, cruel y desfasada, seguía en los libros. Nunca había sido revocada. Fénix sintió una furia ciega, un torbellino de impotencia, ascender por su garganta hasta quemarle el alma. ¡Qué ironía tan despiadada! Toda su fuerza licano, toda su inquebrantable autoridad real, toda su determinación férrea, eran inútiles. Nada podía romper esa cadena legal, forjada con el hierro más implacable por antepasados muertos hace demasiado tiempo. Bethany, observando desde la galería reservada para los testigos, sintió como su mundo, el frágil universo que había construido con tanto amor y sacrificio, se desmoronaba en 1000 pedazos. ¡Qué injusticia tan desgarradora! Después de todo lo que habían enfrentado juntos, después de todas las esperanzas
que había osado alimentar en su corazón maltratado, su hijo, su pequeño milagro, sería arrancado cruelmente de sus brazos en el momento mismo de su nacimiento, destinado a ser un sirviente en la casa de la mujer que había intentado, una y otra vez, destruir su vida. Las 2 semanas siguientes, queridos lectores, fueron las más sombrías, las más tortuosas, que el rey Fénix jamás había experimentado en su noble existencia. Sus leales consejeros legales, hombres de leyes de impecable trayectoria, trabajaron día y noche, sin descanso, buscando con desesperación cualquier resquicio, cualquier brecha en la antigua y despiadada legislación. Pero la ley del vientre cautivo era clara, brutalmente directa. No había apelación posible, no existía un solo precedente legal para siquiera intentar contestarla. Fue entonces, en el clímax de esta desesperación que nos oprime el alma, que Fénix tomó una decisión que no solo lo desafió a él mismo, sino que conmovió y chocó hasta a sus más leales y firmes partidarios. Convocó una asamblea general, con los cristales de comunicación mágica, transmitiendo su voz a cada rincón del reino de Quetzal, y anunció, con una voz que era acero y fuego, que abdicaría temporalmente de su inmunidad real. ¿Para qué? Para desafiar a don Ricardo de la Garza, el esposo de doña Xochitl, a un duelo de sangre por la posesión de la criatura. ¿Sienten esa energía? Ese es el poder del amor verdadero, desafiando incluso las leyes más antiguas. Oh, la intriga, mis queridos lectores. Prepárense para el clímax de esta batalla por el amor y la justicia. Mis queridos lectores, prepárense para el momento que lo cambia todo. El estrés emocional del duelo de sangre, esa contienda brutal y épica, combinado con el esfuerzo físico de Bethany al presenciarla con tal intensidad, desató el trabajo de parto esa misma noche. El destino, indomable, no esperó. Bethany despertó en medio de la madrugada con contracciones tan fuertes que la hicieron doblarse, un dolor que amenazaba con consumirla. El caos estalló en la enfermería real. El doctor Gael Ríos fue llamado con presteza, mientras Fénix, con los vendajes de sus propias heridas aún frescos del duelo, irrumpía en la habitación. Se negó, rotundamente, a abandonar a Bethany, aunque los médicos sugirieran que su presencia podría ser inapropiada. La fuerza de su amor era inquebrantable. Las complicaciones no tardaron en aparecer. El bebé estaba en una posición inadecuada, las contracciones no lograban coordinarse para un parto natural efectivo, y el ritmo cardíaco de la criatura comenzó a oscilar peligrosamente. «Estoy perdiendo al bebé», murmuró el doctor Gael Ríos a su asistente, una frase que perforó el aire y llegó a los oídos agudísimos de Fénix. «No», replicó Fénix, con una firmeza que no admitía réplica. «Eso no va a pasar». Su voz, puro acero, hizo temblar el aire. Fénix se posicionó al lado de la cama, sujetando la mano de Bethany con tanta fuerza que sus nudillos blanquearon. Con cada contracción que le arrancaba un grito de dolor, él le susurraba palabras de aliento, anclándola a la vida a través de la inquebrantable fuerza de su presencia. «Eres la mujer más fuerte que he conocido», le susurraba al oído. «Si alguien puede hacer esto, eres tú. Yo confío en ti, Bethany». Bethany se aferró a esas palabras como a una tabla de salvación en un mar embravecido. El dolor era indescriptible, como si su cuerpo se partiera en dos. Pero la voz de Fénix era el faro constante que la guiaba a través de esa oscuridad abrumadora. Después de horas que se sintieron como siglos, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse en cada mirada, el llanto estridente de un bebé rompió el tenso silencio. El doctor Gael Ríos alzó a una pequeña criatura, pero sana, cubierta de sangre y unto, gritando con vigor. «Es un niño», anunció con un alivio palpable. Fénix miró a la criatura en sus brazos, luego a Bethany, exhausta pero radiante, y fue en ese instante preciso cuando el mundo cambió fundamentalmente. La barrera hormonal que había enmascarado sus verdaderos sentimientos durante meses se disipó instantáneamente con el nacimiento. El aroma de Bethany mutó en la percepción de Fénix, de protegida a mía.
El vínculo de compañeros de alma, ese lazo mítico que las leyendas describían, estalló en su lugar con la fuerza de un trueno que reverberó a través de cada célula de su ser. La revelación fue tan demoledora que Fénix, literalmente, cayó de rodillas al lado de la cama. Ella no era simplemente una causa política, ni una mujer que solo despertaba sus instintos protectores. No. Ella era su alma gemela, su otra mitad, la persona que su corazón había estado buscando toda su vida sin siquiera saberlo. Bethany, aún recuperándose del parto, pero hipersensible debido a la avalancha hormonal, sintió el cambio también. El aroma de Fénix, que siempre había sido agradable, ahora le hablaba directamente a las partes más primitivas de su cerebro, despertando un reconocimiento que trascendía toda lógica. «¿Fénix?», susurró, confusa ante la intensidad repentina de las emociones que la inundaban. Él alzó sus ojos dorados para encontrarse con los de ella, y en ese instante, ambos supieron que sus vidas habían cambiado para siempre. Oh, mis queridos lectores, si pudieran sentir la electricidad en el aire. Ya no eran rey y refugiada, protector y protegida. No, eran compañeros, almas gemelas forjadas por el destino mismo, un lazo tan antiguo como las estrellas. Pero el universo, siempre celoso de la dicha perfecta, exigía su equilibrio cósmico. La felicidad, tan pura y cristalina, se fracturó con el descubrimiento que el doctor Gael Ríos hizo al examinar al recién nacido con más detalle. «Majestad», dijo él con una voz cuidadosamente controlada, «necesito mostrarle algo». En la delicada piel del hombro izquierdo del bebé había una marca de nacimiento distintiva. No una mancha aleatoria, sino un símbolo claro e inconfundible, el blasón de la Casa del Manto Estelar, una estirpe real rival que todos creían exterminada por completo por el padre de Fénix 20 años atrás, durante una brutal guerra civil. Imaginen el shock, queridos. Un secreto tan explosivo, guardado en la piel de un inocente. Fénix miró la marca, luego a Bethany, quien también había percibido la súbita tensión en la sala. El bebé en sus brazos no era solo el hijo de la mujer que amaba. No, mi gente, era el último heredero legítimo de los enemigos mortales de su propia estirpe. Las implicaciones eran aterradoras. Si alguien descubría la verdadera identidad del niño, esto podría desatar una nueva guerra civil. Facciones leales a la antigua Casa del Manto Estelar, silentes por la falta de un heredero vivo, podrían unirse en torno al pequeño. El reino de Quetzal, que Fénix intentaba reformar y unificar, podría desmoronarse. «Nadie más puede saber esto», murmuró Fénix, su mente ya trabajando a toda máquina en las implicaciones políticas. Pero Bethany, exhausta pero aún perspicaz, comprendió de inmediato el peligro. «Querrán matarlo, ¿verdad?». El silencio de Fénix fue respuesta suficiente. ¡Ay! El dolor de una verdad no dicha. Durante los minutos siguientes, mientras el bebé dormía ajeno al drama que su simple existencia había creado, Fénix enfrentó la decisión más difícil de su vida. Un verdadero tormento para un corazón noble. Como rey, su deber era proteger el reino de Quetzal de la inestabilidad. Como hombre que acababa de descubrir a su alma gemela, su instinto era proteger a la mujer y al niño que ya amaba como propios. Miró la corona que reposaba en una mesa lateral, símbolo de todas las responsabilidades y tradiciones que cargaba. Luego miró a Bethany, quien sostenía firmemente al bebé contra su pecho, lista para defenderlo con su vida si fuera necesario. Una leona, les digo, una verdadera leona. La decisión fue tomada en segundos, pero el peso de ella duraría una eternidad. Fénix se volvió hacia el doctor Gael Ríos, con una expresión que el médico nunca había visto antes. Parte determinación real, parte desesperanza humana. Un rostro que reflejaba la encrucijada del destino. Usted nunca vio esta marca de nacimiento. Lo que está registrado es que el bebé nació sin características distintivas. ¿Me entiende? Gael, quien había servido a la familia real por décadas y entendía perfectamente las complejidades políticas, asintió solemnemente.
Comprendo perfectamente, Majestad. Fénix entonces hizo algo que cambiaría el curso de la historia del reino de Quetzal. Queridos lectores, aquí es donde el destino da un giro inesperado, de esos que nos dejan sin aliento. Tomó los documentos de nacimiento que estaban siendo preparados y, con su propia mano, falsificó el linaje del niño. Lo registró oficialmente como hijo adoptivo de sangre real, creando un precedente legal que daría a la criatura protección total bajo las leyes de sucesión. Era alta traición contra sus propias leyes. Si se descubría, podría costarle el trono y posiblemente la vida. Pero Fénix ya había aprendido que algunas cosas eran más importantes que coronas y protocolos. Su nombre será Marcus, dijo él, eligiendo el nombre de un rey ancestral conocido por su sabiduría y compasión. Marcus Fenix Blackstone, príncipe adoptivo del reino de Quetzal. Bethany lo observó falsificar los documentos, comprendiendo perfectamente el riesgo que él estaba asumiendo por ellos. ¿Por qué estás haciendo esto? Fénix terminó de escribir y se giró hacia ella, sus ojos dorados brillando con una verdad que finalmente podía expresar sin reservas. ¡Ay, qué momento, mis amores! ¿No sienten esa chispa de amor puro y desafío? Porque eres mi compañera, mi corazón, mi alma. Y este niño, independientemente de su sangre, es nuestro hijo. Prefiero gobernar un reino en llamas a vivir un día sin ustedes dos. Él se acercó a la cama y suavemente tocó el rostro del bebé dormido. Y tal vez sea hora de que un reino tenga un rey que entiende que el amor es más fuerte que el miedo, que la familia elegida puede ser más valiosa que la sangre real. 6 meses pasaron desde aquella noche fría en la celda 17. La misma Bethany que había languidecido en cadenas de hierro, ahora caminaba por los jardines del palacio como reina de Quetzal, coronada en una ceremonia que cambió para siempre las tradiciones del reino. ¿Quién diría que de la desesperación nacería una reina? El destino sí que sabe jugar sus cartas. Ella sostenía al príncipe Marcus en su regazo, un niño sano y risueño que había crecido amado y protegido, completamente ajeno a los secretos peligrosos que su existencia cargaba. Su cabello castaño claro brillaba bajo el sol de la tarde, y sus ojos, una mezcla fascinante de azul y dorado, prometían inteligencia y fuerza. Fénix gobernaba ahora con una perspectiva transformada. Sus reformas sociales se habían vuelto más audaces, sus políticas más inclusivas. El rey que comenzara rompiendo cadenas físicas, terminó rompiendo cadenas sociales y tradiciones opresivas que mantenían a su pueblo dividido. Pero ellos vivían con la constante conciencia de que en cualquier momento la verdad sobre la sangre de Marcus podría ser descubierta. Era un peso que cargaban juntos, una sombra sobre su felicidad que les recordaba que el amor verdadero a veces exige sacrificios imposibles. ¿Te arrepientes?, Bethany preguntó una noche, mientras observaban a Marcus dormir en su cuna dorada. Fénix la acercó más, respirando el perfume de sus cabellos, sándalo y flores silvestres, un aroma que ahora significaba hogar para él. ¿De romper las cadenas? Nunca. Él besó su frente suavemente. ¿De falsificar documentos reales? Jamás. ¿De elegirlos a ustedes dos en vez de tradiciones muertas? Ni por un segundo. Él hizo una pausa, contemplando por la ventana el reino de Quetzal que gobernaban juntos. Pero me pregunto constantemente si lograremos mantener nuestro secreto el tiempo suficiente para que Marcus crezca lo bastante fuerte para enfrentar su verdad cuando ésta, al fin, salga a la luz. Bethany siguió su mirada, consciente de que en algún rincón oscuro del reino de Quetzal, almas ambiciosas aguardaban con avidez una oportunidad para derrocar la monarquía actual, y cuando descubrieran que el heredero adoptivo del trono era, en realidad, el último vestigio de la sangre real de sus ancestrales enemigos, la explosión de los cimientos del poder sería más que inevitable. «Entonces haremos lo que siempre hemos hecho», dijo ella, entrelazando sus dedos con los de él, un gesto de infinita complicidad. «Lo enfrentaremos juntos, un día a la vez, y cuando llegue el momento decisivo, le mostraremos al mundo entero que el amor puede ser mucho más fuerte que el odio, que la familia que se elige es infinitamente más poderosa que la sangre derramada». Fénix sonrió,
con la mente viajando a aquella mujer frágil que había encontrado en una oscura y fría celda. Ella se había transformado en la persona más fuerte que jamás había conocido, una reina que gobernaba no solo con compasión, sino con una sabiduría profunda nacida del sufrimiento más extremo superado. El bebé se movió en la cuna, abriendo brevemente unos ojos que ya revelaban destellos de la inteligencia agudísima que había heredado de ambos padres. Por un instante, Fénix logró vislumbrar un futuro donde Marcus crecería para convertirse en el tipo de líder que el reino de Quetzal tanto necesitaba. Alguien que comprendía a fondo tanto el privilegio como el sufrimiento, tanto el poder como la vulnerabilidad. Pero esa era una esperanza para el mañana incierto. Hoy, él tenía a su amena familia, su profundo amor y la certeza inquebrantable de que algunas cadenas valían la pena ser rotas, incluso si ello significaba forjar nuevas en el apasionante proceso. El rey Licano, que había comenzado su épica jornada rompiendo grilletes de hierro negro con sus propias manos, había aprendido la verdad más profunda, que las cadenas más difíciles de quebrar eran aquellas forjadas por la asfixiante tradición y el paralizante miedo. Pero también descubrió que el amor verdadero, ese que lo cambió todo, era una fuerza infinitamente más poderosa que cualquier metal, capaz de transformar esclavas en reinas majestuosas, bastardos en príncipes legítimos y reyes solitarios en hombres verdaderamente completos. Si este relato te ha conmovido, si te ha atrapado el corazón la forma en que un amor verdadero puede quebrar todas las cadenas de la asfixiante tradición y el cruel prejuicio, transformando a una esclava embarazada injustamente en una reina resplandeciente y a un rey solitario en un hombre pleno y realizado, entonces, ¿a qué esperas? Dale a me gusta y suscríbete para sumergirte en más romances épicos del rey Licano. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ni una sola de nuestras nuevas historias sobre destinos irremediablemente entrelazados, lazos de almas gemelas imposibles y el inconmensurable poder transformador del amor que desafía todas las convenciones sociales. Recuerda, a veces las revoluciones más grandiosas comienzan con un simple, pero valiente, acto de compasión.